estamos, tal como lo anticipamos, con Federico Sturzenegger, el que diseñó este DNU con tantas desregulaciones, seguramente con un equipo de gente. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Te tengo que acotar algo ahí, o sea, porque la verdad que esto ha sido un... Yo digo, no es ni siquiera el decreto de Javier Milei, es del gobierno de Javier Milei. Porque he visto un equipo que trabaja muy bien, con una coincidencia de valores y de visión, ¿no? Que eso se permite avanzar para que se pueda haber llegado a este producto en tan solo una semana de gobierno, pero que en algún sentido combinó un trabajo que yo venía haciendo, que inicialmente había sido para Patricia Bullrich, con un método muy particular de ver ley por ley, con un trabajo que estaba haciendo Eduardo Rodríguez Chirilo, que es secretario de Hacienda, que bajo la supervisión de Nicolás Posse, que es el jefe de gabinete, estaba preparando los planes de reformas de La Libertad Avanza. Y bueno, todo eso, digamos, ¿cómo dice? Lo amalgamamos con el trabajo con los ministros, que fue muy intenso. Entonces digo, me parece que es un trabajo de un equipo realmente muy interesante. ¿Vos tenés un cargo formal hoy en el gobierno? No. Hablamos mucho con Javier, él me ofreció cosas puntuales. Yo le dije, mira, queremos hacer esto, queremos hacer esta reforma estructural. Como yo digo, stock y flujo, ¿no? O sea, tenés todo el stock digamos, todo este andamiaje de regulaciones, etcétera. Yo te ayudo básicamente a desenmarañar todo esto. Te ayudo con el stock, ¿no? Después el flujo es una gestión de gobierno, así que... ¿Cómo te asesoraste? Porque es toda materia, arte o ciencia, parece como si fuera el Aleph, todo metido en un DNU. Como nadie sabe de todo. Bueno, David, sí, ¿cómo te asesoraste con esto? en particular el trabajo que yo hice fue de 1 año y medio. Participaron unas 100 personas. Es cierto, te voy a contar una cosa, que a veces cuando... Obviamente vos tenés que consultar con expertos en muchas materias, ¿no? Pero vos sabés que a veces también se da una cosa un poco paradojal, que es que el experto está tan metido en su mundo que a veces por ahí tampoco tiene la capacidad de cómo dar un paso para atrás. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros, una de las cosas que hizo Javier fue una política de cielos abiertos. Es absolutamente central para el federalismo, para el turismo, para conectar, porque Argentina es un país con densidades bajas y distancias grandes. Sí. Entonces el avión es óptimo. O sea, en Europa tenés mucha densidad, está todo cerca, puedes usar el tren, pero en Argentina tenés que usar el avión, ¿no? Entonces para eso es muy importante tener un mercado aerocomercial muy libre, ¿no? ¿Qué gol pueda hacer Sao Paulo, Buenos Aires, Bariloche, ¿no? Entonces se abrió todo eso. Cuando nosotros estábamos trabajando el Código Aerocomercial, hablamos con un experto y nos manda una propuesta. Y la propuesta mantenía, por ejemplo, el tema que si vos tenés que hacer una ruta tenés que pedir una audiencia, ¿no? Y yo digo, ¿esto para qué? Porque cuando Chevalier manda un servicio a Pringles no hay una audiencia pública, porque ¿a quién se puede ver perjudicado porque hay un bondi más yendo ahí, ¿no? ¿Quién se puede ver perjudicado porque vos hagas un servicio a Buenos Aires, Río Cuarto en avión? La competencia es lo único que se puede ver perjudicado, ¿no? Entonces, lo llamo y digo, ¿pero por qué me pusiste esto en el proyecto? ¿Por qué no te sacaste de encima? Y me dice, no, bueno, pero siempre fue así. Yo esto pensé que no se podía hacer, ¿no? Entonces, a veces es como a tener una mirada un poquito disruptiva o quizás de afuera, también servía, ¿no? Por supuesto, era una combinación de las dos cosas y me parece que se llegó a un producto muy interesante. Bien, hay cuestiones de forma y cuestiones de contenido. Sí. Es el universo y yo te voy a pimponear. Dale. Con cosas chiquitas, medianas o grandes, Lo todo que es quieras. grande. Por ejemplo, esto que parece chiquito es grande y ocupó gran parte de la opinión. Las famosas registros automotores, ¿siguen o simplemente se digitalizan? Como diría Massa, por sí o por no, porque tengo que pasar por 1000 temas. ¿Siguen los registros automotores? Claro, sí, no. Sí, no. Porque, a ver, la idea de este DNU fue dos cosas. Libertad para los individuos y competencia.
Entonces yo no le digo a los registros automotores, te voy a cerrar y te voy a reemplazar. ¿Pero qué permitimos? Porque vos tenés esos registros automotores, llamalos las seccionales, el registro de papel, donde vas a hacer el trámite, ¿correcto? Esos registros están conectados electrónicamente con un registro central, imagínate. Toda esa información tiene que estar en un lado. Entonces ya hay un registro digital para registrarte. Entonces lo que nosotros habilitamos es que el individuo pueda directamente, si no quiere ir a uno de esos otros, hacerlo digitalmente. ¿Se entiende? Entonces, todo esto... Pero ¿a quién va esa plata que le paga el señor que va a hacer el 08 y que lo hacía con el registro? ¿Lo hace digitalmente, paga igual, pero...? Sí, paga igual, pero lo hace directamente y lo hace digital, ¿no? Entonces, en realidad, la plata no va exactamente porque vos acordate que de los recursos del registro hay una parte que va a la casta, ¿correcto? A los que son los dueños y que están con nombres y apellidos, etcétera. Los dueños de los registros. Entonces, ese dinero ahora va a ir al tesoro, o sea, va a ir al erario público, va a ir a todos nosotros. Si pagás 10, pagás igual 10, pero no va al dueño. No va a la casta. Va de nuevo a nosotros, que es digamos, el presupuesto. ¿Y a qué organismo va? No, va básicamente al Ministerio de Justicia, que es donde va, pero digamos sin ese peaje, si querés, que cobraba la casta. BTV. Sí. No está en el DNU. Va en la ley de ómnibus. Para tener más bocas para hacer la BTV. Por ejemplo, que la BTV, sino que se va... Sí, no, la BTV, o se llama la revisión técnica obligatoria, existe en todo el mundo, ¿no? Entonces quizás extendés el tiempo antes de que tengas que hacer la primera. Se va a permitir, o en la propuesta que ahora estamos llevando al Congreso, se va a permitir que los concesionarios oficiales también lo puedan hacer, cosa que si vos llevas a hacer el service, puedas hacer la BTV en ese mismo momento. Seguro. Tenés que llevar seguro, te lo pueden pedir. Sabés que hay leyes nacionales de tránsito, sí, por supuesto. Colisionás con leyes. ¿Qué cosa y con qué colisionás? No, bueno, la ley de tránsito, digamos, tiene yo te diría tres cambios interesantes que estamos proponiendo. Uno es este que vos decís, la BTV, o sea, tener más bocas para la BTV. La segunda es marcar un rumbo que es, digamos, que habrá que ver en qué tiempo se implementa, pero que es, digamos, tratar de pasar de los peajes físicos a los peajes más, digamos, viste ese puente, etcétera, digamos que sea más electrónico. Y después lo que hacemos es todo un proceso para la emisión de licencias para los vehículos autónomos. Bien. ¿Se entiende? O sea, porque claro, vos vas a salir a manejar y necesitas un registro de Cada conducir. cosa es un libro entero y yo tengo que aprovecharte en la televisión. Dale. Seguros, ¿vas a pedir? Sí, obvio. Bien, no se suspende que te puedan pedir seguro, está clarísimo. Miren cómo arbitrariamente y desprolijamente salto de tema. Dale. Sindicatos. Sí. Hoy hay lo que se llama un aporte solidario. Correcto. Vos estás en relación de dependencia, perteneces a un sindicato y una parte automáticamente se descuenta y va al sindicato. ¿Eso sigue? Eso sigue con la siguiente característica, o sea, el que es afiliado al sindicato lo paga porque está afiliado. El tema es que en Argentina aquel que no estaba afiliado también lo pagaba. Lo que nosotros hacemos es una modificación en la ley de contratos de trabajo por el cual para hacer ese descuento necesitas el consentimiento explícito del individuo, del trabajador. O sea, le devolvemos el derecho de propiedad al individuo sobre ese porcentaje. Te contesto así corto para que puedas hacer el ping-pong. Eso ¿Te gusta? corto es una gran discusión seguramente. Bueno, seguramente. Ahí es cuánto del financiamiento de los sindicatos va en la cuota. Pero yo te diría... Este aporte solidario, que es obligatorio hoy. Sí, cerca de la mitad. Bueno. Pero la gente lo podrá hacer o no lo podrá hacer. O sea, digamos, la visión de Javier es devolverle a los individuos el derecho de propiedad sobre lo que es suyo, principalmente, que es el salario, ¿no? Bien, promociones industriales. Sí. Acordate que el DNU no puede tener nada tributario. Tierra del Fuego. Claro, eso es tributario, no puede ir en un DNU. Digamos, el régimen especial de Tierra del Fuego, ¿sigue? Eso es un tema que lo va a manejar Hacienda porque es tema tributario. O sea, tiene que ver con un poco la estructura tributaria de Argentina. No podría haber ido nunca en el DNU porque el DNU están vedados los temas tributarios. Bien, son temas de contenido, voy a saltar a temas de forma. ¿Cuándo, según tu criterio, que estudiaste tanto y todo esto, empieza a regir el DNU? En 8 días. Bien.
¿Cómo es para vos, vos imaginás la ruta del DNU, la bicameral, qué puede pasar? Hoy ya Claudio Lozano hizo una presentación judicial para obturarlo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo imaginás vos que esto pasa? No, esto se presenta al Congreso, las comisiones se expedirán o no se expedirán. Acordate que según la ley de DNU, los dos cámaras tendrían que rechazarlo, así que nosotros estamos como muy tranquilos y muy optimistas de que esto va a estar perfecto. Y además, acordate, el viernes probablemente le estemos entregando al Congreso, bueno, la segunda parte, ¿no? Que es una ley muy amplia, con un montón de temas. Acordate que el DNU no podía cubrir un montón de temas, son temas que son económicos, que son de urgencia. Así que bueno, me imagino que ya va a estar el Congreso abocado a ambas cosas a partir del viernes. Incluso desde ex socios de Juntos por el Cambio se dice que no respeta la división de poderes, que esto no es republicano. Mira, yo la verdad que no me engancharía en la discusión de la forma. O sea, Alberto Fernández creo que, no sé, hizo 170 DNUs, ¿no? O sea, hizo un DNU donde dejó a los chicos encerrados 500 días en la casa, ¿no? Yo creo que no escuché nunca una discusión. Entonces yo creo que esto, más que una discusión de las formas, digamos, la forma es la excusa por el contenido, ¿se entiende? O sea, acá hay un debate porque el contenido es potente. El contenido, digamos, tiene un componente muy fuerte de libertades, tiene un componente muy fuerte, digamos, anticasta, este DNU. Bueno, y me parece que eso es lo que de alguna manera llama la atención, ¿no? Entonces, la primera quizás línea de fuego contra esas ideas fundamentales, contra esa sustancia, es la forma. Pero la forma claramente al sistema político, te repito, Alberto Fernández hizo, ¿cuántos? 170 DNU y nunca tuvimos este debate. Bien. ¿Hay una idea de negociación, de plantear todo esto que es gigante y después eventualmente de negociar una parte? Esto es muy chiquito. Esto es un pedacito. Porque acuérdate, en el DNU va las cosas que tienen que ver con la urgencia económica y estrictamente temas económicos. Por ejemplo, no puedes poner los temas de cultura, los temas de educación, los temas... Entonces, no, el paquete que se va a presentar en el Congreso, bueno, va a ser que tiene va a tener una gama mucho más amplia. Estamos totalmente confiados que el DNU va a ser ratificado. Y sí, por supuesto, no podemos perder de vista que el DNU en algunos puntos va a tener digamos, presentaciones judiciales, etcétera. Pero a mí me resulta eso como interesante, ¿no? Porque como este DNU está planteado en términos de más libertad y más competencia. Entonces, voy a decir, por ejemplo, Internet satelital. Vamos a permitir la Internet satelital. Entonces, alguien se puede ver afectado por eso. ¿Y qué va a ir a la justicia y decir que no quiero que Argentina tenga Internet satelital? Medio como que no cierra. ¿Qué van a decir los sindicatos cuando ponemos a las prepagas dentro del sistema de Seguro Nacional de Salud? Básicamente es el cambio más grande en el sistema de salud desde que Onganía básicamente creó el sistema de obras sociales. ¿Qué van a decir los sindicatos? No, yo no quiero que la gente elija libremente qué prestador. Quiero mantenerme un monopolio, quiero que la gente no sea dueña de sus recursos. ¿Qué van a decir los trabajadores de Aerolíneas Argentinas? ¿No me des la empresa? ¿Se entiende? Entonces como que es interesante también el propio debate, porque para nosotros va a implicar como que la casta, los privilegios se van a tener que visibilizar, ¿se entiende? Entonces hay que ver, digamos, cómo es ese debate. Me parece que es muy sano ese debate también en sí. ¿Okay? Así que supongo que algunas cosas se judicializarán, pero no me parece que tampoco es para rasgarse las vestiduras y hasta me parece que puede tener un componente interesante. La transformación en sociedades anónimas, no te digo de los clubes, sino de las empresas, ¿es para prepararlas, como se dice, para privatizarlas? Bueno, puede ser por eso. Nosotros te doy un caso concreto que, por ejemplo, Aerolíneas puntualmente ya es sociedad anónima, ¿ok? Y YPF también. En ARSA. Pero, claro, en ARSA. Sin embargo, recibe un montón de fondos. Banco Nación. Lo que te digo es que la idea de que algo sea una sociedad anónima no lo aleja de recibir un montón de plata de los contribuyentes en forma de subsidios. Claro. Te doy el caso, por ejemplo, puntual de Aerolíneas Argentinas. Entonces nosotros lo que hacemos en Aerolíneas Argentinas es cambiamos una ley, que fue la ley que hizo el kirchnerismo cuando la nacionalizó, que básicamente implicaba que se le podía dar a los trabajadores el 10% de las acciones. Nosotros ese 10% lo llevamos al 100%.
Con lo cual, si el presidente quisiera avanzar en transferirle la empresa pública a los trabajadores, en este momento tiene allanado el camino para hacerlo, ¿no? Obviamente, si se haría esa transferencia, sería básicamente, bueno, se hacen cargo de la empresa y no tienen más recursos, ¿no? Entonces, hay que ver cada uno puntualmente, pero en cierto sentido, ¿ya está preparado ese terreno? Sí, como dijo Javier, para la privatización o para esta transferencia de las empresas a los propios empleados. Bueno, habrá que buscar después en cada caso el modelo puntual que se va a usar. Va a aparecer Pablo de León. Desregulamos esta pantalla y aparece Pablo de León. ¿Qué tal, Sturzenegger? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ayer cuando estábamos aquí viendo el discurso presidencial, usted estaba ahí a su lado parado, empezaron algunas protestas callejeras. De hecho, en este momento en algunos barrios como Congreso, por ejemplo, que se siguen repitiendo los llamados cacerolazos. Sí. ¿Cómo vive usted que esto pase hoy? A ver, lo que estoy seguro es que no tiene nada que ver con el DNU. ¿Y con qué tiene que ver? No, porque el DNU es todo a favor de la gente. O sea, el DNU es básicamente da más libertades y en cierto sentido va contra la casta para favorecer a la gente. Entonces, yo creo que es lo natural de una democracia, ¿no? O sea, hay un gobierno que te gusta y un gobierno que no te gusta. Yo también he hecho manifestaciones en contra del kirchnerismo. ¿Cuántas veces, no? He estado en la calle. Entonces, me parece que es parte del juego de la democracia. Estoy seguro que no tiene que ver. Tendríamos que ir a esas manifestaciones y preguntarle a la gente qué cosa del DNU. Yo creo que probablemente digan, no, bueno, Milei, qué sé yo. Está fenómeno, o sea, me parece que puede pasar. También es cierto, digo, porque ¿por qué no nos ponemos también un poco en el zapato? Que la libertad a veces da un poco de vértigo, ¿no? A ver, acá ayúdame vos, Diego, que sos psicólogo. Entonces, da vértigo a veces la libertad, ¿no? Es decir, bueno, ahora yo voy a tener que elegir quién va a ser mi prestador médico, ¿no? A mí antes me lo decían, listo, chao, vos tenés ya tata. Ahora, entonces yo creo que también esta libertad implica también una obligación para el gobierno, ¿no? De informar, de que la gente sepa las alternativas, que pueda entenderlo, que pueda usarlo porque está hecho para eso, para que la gente tenga un mayor beneficio. El rol del Estado. Sí. Hay un postulado que dice que el Estado también está para corregir o emparejar las asimetrías en una negociación o en una interacción. ¿Qué pensás de eso? Por ejemplo, grandes empresas productoras de alimentos y consumidores. Contratos en su momento, con esta idea, se hizo la ley de alquileres en donde el juego de la oferta y la demanda no alcanzaba a ser una regulación justa. Después fue un desastre la ley, está claro. Bueno, pero digo, el rol del Estado en corregir asimetrías, ¿vos creés en eso? No, a ver, creo en eso, pero creo que hay una solución previa, que es asegurarte que vos tengas verdaderamente competencia en un mercado, porque muchas veces ese rol o esa voluntad del Estado de tratar de corregir eso, al final hace mucho más lío. Entonces, vos fíjate que las leyes, yo digo que las leyes nuestras en Argentina, cuando hice esa revisión, ¿no? 4.200 leyes, me di cuenta que había como dos patrones muy comunes, ¿ok? Entonces, el patrón más común que hay es, esto está prohibido. O sea, una ley te dice, vos querés dar servicios turísticos, está prohibido dar servicio turístico. A menos que estés en un registro, que me pidas permiso. Entonces, entonces hay un registro, hay un régimen, hay una autoridad de aplicación del registro y un régimen sancionatorio. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Porque en realidad, bueno, obviamente vamos a proteger, vamos a corregir esa asimetría. Armaron toda esa estructura y ahora tenés una persona que en Tilcara quiere hacer una empresa turística y tiene que hacer un trámite en Buenos Aires, conseguir una autorización de la Secretaría de Turismo. Entonces, focalicemos ahí inicialmente, porque esa ley nosotros la derogamos. O sea, que cada uno haga su emprendimiento como monotributista. El señor que pone una agencia de turista y te invita a escalar. Exacto. Y no tiene condiciones de seguridad mínimas y hay alguien que, voy a dar un ejemplo, que tiene un accidente. Claro, claro. Y después se da vuelta y dice, ¿cómo habilitan una empresa de turismo? Te voy a dar, claro. ¿Viste que...? Sí, ¿te puedo dar un ejemplo? Sí, por favor. ¿Cuál es el contrato más riesgoso que firmás en tu vida? Ayúdame. No, está clarísimo. El matrimonio. Y nosotros, o sea, recontra más peligroso que ir a hacer una caminata con un flaco en Calamuchita, ¿ok? Entonces yo te digo, y nosotros hacemos un culto de que el Estado no tiene absolutamente nada que hacer inmiscuyéndose en con quién te casás. Ni el sexo de la persona, ni la edad de la persona, nada, ¿ok? Y es un contrato de alto riesgo, ¿ok? Porque nosotros podríamos decir, mira, el matrimonio es un contrato muy riesgoso, ¿por qué no hacemos un registro de novias y novias?
¿Y por qué no después hacemos una carrera de productores de matrimonio? O sea, agentes preparados por el Estado para explicarte con quién te machás, ¿me entendés? Y si después, si te casás, te voy a dar un contrato escrito por un burócrata que te va a decir quién lava los platos, bueno, las otras menudencias que tenemos en el matrimonio. Entonces, el andinismo es como el matrimonio. no, lo que te quiero decir es que tenemos que entender que parte de la vida es la libertad de elegir y confiar en la adultez de las personas para elegir y designar sus vidas, ¿no? Entonces, si en el matrimonio, que es el contrato más riesgoso que hacemos un culto y disfrutamos y pensamos que es esencial eso, no puede ser que si un productor agrícola quiere asegurarse su cosecha, tiene que ir a una empresa autorizada por el Estado, usar un producto. Está claro. Yo ¿no? te daba ejemplos donde hay riesgo de vida. Está bien, pero claro. sí, también tenemos riesgo de vida cuando cruzamos la calle, ¿se entiende? Entonces, vos tenés que contrastar, la mitigación del riesgo que haces en una regulación y la mitigación de la actividad que haces con la regulación. Porque si vos haces una regulación que mata la actividad, bueno, sí, no, riesgo no hay porque nadie hace nada, pero entendés que no es un equilibrio lógico. Entonces, tenés que encontrar un balance ahí. Y Argentina está extraordinariamente sobreregulada, está el peso del Estado. Entonces, confiemos más en el individuo, démosle más libertad al individuo. Tenés carreras enteras que no habían estado reguladas y que después vino el kirchnerismo y dijo, hagamos un registro, hagamos la regulación, etcétera, ¿no? Entonces, bien. Déjame que está Jessica. Sí, Jessica. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Sturzenegger. Antes planteaba que hubo cuestiones que no entraron en el DNU, básicamente por una cuestión de competencia que están estrictamente prohibidas por la Constitución. Pero quería preguntarle, imagino que sí, pero quiero que usted lo confirme, si, por ejemplo, el régimen especial de Tierra del Fuego, que beneficia puntualmente a algunos empresarios, y los regímenes especiales de jubilaciones, las llamadas jubilaciones de privilegio, están en estos paquetes de leyes que van a enviar pronto al Congreso. Eso me parece que es una cosa que lo va a manejar Hacienda. No necesariamente puede ser que esté en el paquete, pero este es el comienzo, ¿no? O sea, estamos hablando de la primera semana del gobierno, ¿no? ¿Personalmente está de acuerdo con estas dos medidas que le puntualicé? Yo de las jubilaciones de privilegio, no sé, tendría que ver el régimen jurídico, no soy un experto en el régimen previsional. Y en términos de regímenes de promoción, yo creo que Argentina tiene que ir a un capitalismo con reglas que sean las mismas para todos. Pocas reglas, los mismos impuestos, y me parece que eso es un principio básico que tendría que tener la Organización Económica Argentina, definitivamente. ¿Todas estas desregulaciones funcionan, deberían estar complementadas por la apertura de la economía? Sí, o sea, siempre la apertura nos va a permitir aumentar los ingresos, pero que no es la parte que yo estoy trabajando, ¿no? O sea, yo básicamente el trabajo que estoy haciendo es el de tomar todo este andamiaje regulatorio y tratar de desarmarlo, ¿no? Por supuesto hay una agenda después macroeconómica que maneja el ministro de Economía, hay una agenda de inserción internacional que la maneja Diana Mondino y donde yo creo que ahí el gobierno claramente tiene una visión de integración con el mundo lo más amplia posible, ¿no? ¿Vos querés entre liberal completamente y cerrar la llave de paso del proteccionismo? 100% al liberal. 100% abierto. Pero escúchame, las dos economías más abiertas del mundo son Chile y Singapur. Chile es una de las economías más ricas de Latinoamérica y Singapur una de las economías más ricas del mundo, ¿no? Los textiles dicen y otras actividades dicen, quítame los impuestos, yo compito con China, pero bajame los impuestos, modificame, si no es una competencia desleal. ¿Qué pensás? No, yo pienso que lo que le decía Jessica, o sea, las reglas tienen que ser simples, la economía tiene que estar abierta. Obviamente una economía puede tener mayor o menor productividad y eso en algún sentido va a estar captado en el tipo de cambio. O sea, imagínate que vos tenés una economía muy poco productiva, entonces vas a exportar poco, entonces lo que va a pasar es que el dólar, digamos, la moneda extranjera va a subir porque no tenés productividad para producir exportaciones, ¿no? Entonces los países en general son muy malos produciendo, tienen dólar muy caro y salarios en dólares muy bajos porque ese salario en dólares bajo está representando la baja productividad. Los países que tienen muchísima productividad tienen tipos de cambio más fuertes, tienen salarios en dólares más fuertes porque son más productivos, ¿no? Entonces eso de que no voy a poder... Está el tipo de cambio que corrige eso. Ahora, dentro de ese esquema, si vos das igualdad, bueno, Argentina va a exportar aquello en la que es más productivo y va a importar aquello en lo que es menos productivo. Me parece que eso lo tiene que definir el mercado. Está Rolo. Rolo,
Federico, buenas noches. Le quería preguntar si el modelo de país al que apunta este DNU se parece a algún modelo que ya exista en algún otro país. Si tomaron como modelo alguna economía, algún tipo de forma legal de algún país en particular que nos pueda mencionar. Bueno, a ver, falta tanto que decir que este DNU va a definir, o sea, creo que lo que se quiso dar es marcar un rumbo, marcar una intención de un cambio profundo e importante y básicamente ser como cualquier país desarrollado en términos de sus instituciones. Vamos a tener un rumbo para llegar hasta allá, un camino para llegar hasta allá, pero me parece que perfectamente nos vemos asimilables en cómo se funciona la economía norteamericana, cómo funciona la economía europea. Hay países desarrollados, ¿no? Te repito, reglas simples, claras, economías abiertas al mundo, economías con regímenes fiscales razonables. En fin, me parece un poco lo que hace a cualquier país, un país normal. En ese mismo sillón rojo, hace algunas semanas, Domingo Cavallo dijo: yo le recomiendo a Milei, todavía no había ganado, o sí, no me acuerdo, pero creo que no. Primero estabilizar la economía y con la autoridad de la estabilización hecha, ir por las reformas. Y agregó, a nosotros nos costó 2 años hacer las grandes reformas. ¿Qué pensás vos de eso? Ahí discrepo un poco con Cavallo, porque si uno mira la experiencia, de hecho es raro porque él fue el que gestó esas reformas. Si vos mirás la presidencia de Menem hace las grandes reformas en los 2 primeros años. Y acuérdate que los 2 primeros años de Menem fueron bastante caóticos en lo macro, ¿no? Y después cuando el propio Cavallo le pega con la convertibilidad... ¿Pero las hace en los 2 años o las logra después de 2 años? No, las hace en los 2 años. O sea, toda la transformación del sistema energético, la privatización de las empresas, o sea, la desregulación de la economía, sería el símil de lo que ha hecho Javier ahora. Todo eso es... ¿ok? Entonces, después cuando hace la convertibilidad y la economía empieza a andar bien, la velocidad de las reformas se ralentiza. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque el gobierno se hace más complaciente. Va todo bien, sentís menos necesidad de la reforma, ¿correcto? Y segundo, que acordate que acá, yo digo que Argentina es un país que el problema que tiene es que es un país demasiado estable. En su inestabilidad. No, en su estabilidad. En su estabilidad. ¿A qué me refiero? Porque me decís como 150% de inflación, ¿de qué me estás hablando, no? A ver, me refiero a lo siguiente. Si yo te muestro una foto de los sindicalistas hoy y te digo, bueno, vamos a hablar de los mismos gremios hace 30 años. Son los mismos. Son los mismos. Hay una famosa entrevista al chef de Olivos cuando se va después de 30 años de servicio y dijo, acá los presidentes cambiaban todo el tiempo, pero los que venían a cenar eran siempre los mismos. Y si yo te muestro una foto de los empresarios de Argentina hoy, y los empresarios de Argentina hace 20 años o hace 30 años, son los mismos. Todos varones además, ¿no? Pero dejémoslo eso como un detalle al lado. Entonces yo digo que Argentina es un país con políticas de Estado muy potentes, y esas políticas de Estado que son horrorosas porque es este establishment apropiando recursos del resto de la sociedad, que yo lo llamo establishment o status quo, Javier lo llama el modelo de la casta, ¿no? El modelo empobrecedor de la casta. Ese es un sistema muy estable. Entonces, ¿Me permitís esta pequeña digresión? Sí. Una de las empresas en las que trabajó Milei también está hace muchos años. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Lo incluirías? Probablemente, pero que... Bueno, me parece que no tiene nada que ver. Pero entonces, entonces te diría al contrario, me parece que revaloriza aún más la figura de Javier, ¿no? Entonces, y además es un gran empresario, está claro, pero lo que digo es que la longevidad en el tiempo de la empresa no es un indicador de por sí, ¿no? No, está bien. Pero definitivamente lo pondría en ese clúster, esa empresa, definitivamente. Entonces, vos me preguntabas, hay que estabilizar para tener... Yo te digo, bueno, ese establishment es el gran bloqueador de las reformas. Es que no quieren que ocurran las reformas. Entonces, cuando la economía va bien, ese establishment tiene más recursos, no menos recursos. Entonces, yo la verdad que pienso que esa historia de que esperemos para las reformas a cuando esté todo bien, bueno, si haces eso, no haces las reformas. Entonces, me parece listo, Javier dijo, pum, avanzamos y acá está, ¿no? Y yo creo que él ha logrado con este DNU, bueno, cosas que... A ver, yo te decía, lo de obras sociales hace 50 años lo creó Onganía, nadie lo había tocado, nadie se había animado a tocarlo, nadie lo había sabido cómo tocar. Te digo otra cosa, es porque está bueno, en medicamentos vamos a los genéricos,
Ginés lo había tratado de hacer, le torcieron el brazo a Duhalde, no lo pudo hacer, ahora lo hace Javier Milei. ¿Por qué pensás que ahora sí? Porque me parece que es un gobierno mucho menos... Bueno, porque eso es lo que la gente votó. Un gobierno que no es de la casta. Un gobierno que está para defender a la gente de justamente este sistema. Eso es lo que la gente votó, ¿no? Entonces, y por eso se puede hacer. Porque no, esos lobbies no han penetrado esta estructura. ¿Confías en la justicia? Porque vendrán amparos, va a haber mucha cosa y repliegue corporativo seguro. Por supuesto que confío, pero lo que más me resulta interesante es esto que yo te decía hace un ratito. O sea, ¿cuál va a ser la defensa corporativa en contra de la libertad, en contra de que el individuo pueda elegir, en contra de un gobierno que te dice, te pido y te obligo a que compitas más para que puedas servir mejor a tu cliente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Entonces, me parece interesante, incluso me parece para la batalla cultural, me parece interesante ese proceso si es que ocurriera, ¿no? Está Osvaldo Bazán. Sí, buenas noches, Sturzenegger. En el DNU se habla de cielos abiertos. Sí. ¿He pensado reabrir el Palomar? Bueno, eso ya es gestión, ¿ok? Si me preguntas a mí, me encantaría, me parece que el Palomar y muchos más aeropuertos, porque yo creo que en un contexto mucho más abierto va a haber aerolíneas de distinto porte, ¿no? O sea, yo creo que Argentina tendría que desarrollar empresas aéreas con aviones muy chiquitos que vayan, por ejemplo, a todas las ciudades de Córdoba, que conecten con el aeropuerto de Córdoba. Entonces, yo diría, no solo el Palomar, realmente espero que sean muchas las ciudades que hoy no tienen avión, pero que en un contexto mucho más flexible sí puedan tenerlo, ¿no? Pensar lo siguiente. Estamos sobre Espera, una cosa más que le quiero decir a Osvaldo. La ciudad de Santa Rosa, en una ciudad del tamaño de Santa Rosa, recibe en Chile 7 vuelos más por día que en Argentina. La gran masa, porque estamos sobre verdad consecuencia y pido disculpas por estos segundos.